¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen. Pues vaya que Donald Trump nos ha involucrado ya en esta dinámica informativa en la cual, por supuesto, buscamos a diferentes voces expertas que nos ayuden a entender los alcances de cada una de las decisiones que está tomando el presidente de los Estados Unidos. Hemos ya platicado de las famosas redadas en escuelas, en iglesias, que dice Javier Milei que no son para tanto. Hemos platicado también de estas órdenes ejecutivas que ha estado dictando, algunas de ellas que van a necesitar mayoría en el Poder Legislativo de Estados Unidos, otras más que ya están generando reacciones jurídicas y también el envío de militares a la frontera. Pues para platicar de todo esto se encuentra con nosotros y le agradezco muchísimo al internacionalista y analista político Andrés Páez Díaz Infante, a quien saludo con muchísimo gusto. Andrés, ¿cómo estás? Al contrario, Jesús, es un gran honor estar contigo, con todo tu auditorio que es grandísimo en YouTube y en otras plataformas digitales y pues listos para entrarle a uno de los temas más calientes de la coyuntura política, no solo nacional, sino a nivel internacional y por supuesto regional, ¿no? Hacer lo que nos... Totalmente, totalmente de acuerdo, querido. Oye, pues yo lo primero que te preguntaría es, ¿cómo debe de reaccionar desde tu expertise el gobierno mexicano a este tipo de acciones? Mandar militares a la frontera, hablar de redadas, cambiar la nominación a los cárteles. ¿Qué tipo de manejo debe venir por parte del gobierno mexicano que ya anuncia también que comenzaron ya las charlas? Porque eso me llama la atención. Por un lado, mando militares a la frontera, pero por el otro, Marco Rubio agarra el teléfono y se comunica con el canciller mexicano. Sí, son mecanismos de presión absolutamente normales en el ejercicio de la profesión democrática, ¿no? Yo para responder tu pregunta volvería a los principios de la política exterior de México. Creo que lo que se ha hecho y se ha hecho bien y se tiene que seguir haciendo, no solo en esta administración, sino en la pasada, es apegarnos a nuestros principios constitucionales de política exterior, porque por algo están y por algo existen. Y México está acostumbrado a lo largo de la historia a tratar con un vecino imperialista como sí lo ha sido o lo es Estados Unidos a partir de la doctrina Monroe. ¿Cuáles son cuatro principios de política exterior constitucionales que yo destacaría, a los cuales nos tenemos que apegar por varios motivos que voy a abordar más adelante? El primero es la autodeterminación de los pueblos. El segundo es la no intervención. El tercero es la solución pacífica de controversias y el cuarto es la igualdad jurídica de los estados. Están especificados en el artículo 89, específicamente la fracción 10 de nuestra Constitución. ¿Y por qué son relevantes estos principios y por qué el gobierno tiene que seguirse apegando a ellos en materia de negociación? Creo que es por tres motivos fundamentalmente. El primero es porque protegen la soberanía de México al tiempo que fomentan el diálogo y logran posiciones de acercamiento. Es decir, no podemos caer en trampas retóricas fáciles porque es fácil que nos podamos equivocar en el lodo. Entonces yo creo que la prudencia como virtud cardinal ha sido una gran virtud, no solo de esta administración que le da continuidad al presidente López Obrador, sino desde la pasada. Recordemos, por ejemplo, cómo el presidente López Obrador tuvo estos acercamientos personales con Trump, a quien incluso llegó a llamar amigo, estos acercamientos muy claros, pero por el otro lado, después de las rondas de negociación en Washington, por ejemplo, en la cancha de Estados Unidos y con su gente gritó tres veces Viva México, ¿no? Pero eso se logró gracias a estar respaldado a una política ¿Mm? exterior muy sólida que nos ha permitido a lo largo de los años que a México se le respete, digamos, a nivel internacional y que los Estados Unidos nos respeten por más que Trump haya llegado a mover las cosas. El segundo es porque otorgan margen de negociación política, precisamente, sobre todo en temas que van a ser muy complejos, como el fenómeno migratorio, en primer lugar, que creo que es el mayor reto que va a tener probablemente esta administración, pero que ya hay toda una organización de la cual podremos abordar más adelante para sortearlo bien. Y segundo, en el tema comercial, con el tema de los aranceles, ¿no? Que son tan, o pueden poner a México, a la economía mexicana, en una posición de vulnerabilidad. Y el tercero es porque sirven como guías para políticas públicas a nivel nacional. Es decir, aquí vemos una relación entre lo que sucede en la esfera internacional y cómo reacciona o cómo debería reaccionar el gobierno mexicano. Entonces, yo creo que también la estrategia tiene que ir con una fuerte dosis de preparación y planeación y algo que me da mucho gusto ver todas las mañanas en las conferencias matutinas que está haciendo la presidenta es que la estrategia está perfectamente delineada. Como acciones concretas, yo sí destacaría algunas. Tenemos la red consular más grande del mundo, nosotros. México tiene la red consular más grande del mundo en Estados Unidos. Son 53 consulados a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Entonces, el fortalecimiento de la atención consular va a ser fundamental.
Se presentó la consulá, donde se va a poder de inmediato tener contacto con los consulados mexicanos para que tengan las atenciones jurídicas pertinentes. Va a haber botones de auxilio para que en el momento en que empiecen redadas, empiecen estas posiciones de presión de los Estados Unidos, porque esos son hacia nuestros connacionales y violaciones de derechos humanos, el Estado mexicano pueda tener una posición de cercanía con nuestros connacionales. Me parece también que es fundamental que sea la Secretaría de Gobernación quien esté encomendando o quien esté coordinando estos esfuerzos, ¿no? Y además se liga con otras políticas nacionales. Se van a otorgar, por ejemplo, programas de bienestar. Se le va a otorgar a cada migrante repatriado, a cada paisano, una tarjeta con alrededor de $100, que podría no parecer mucho en la economía, digamos, internacional, pero que en un sentido de reinserción social hacia el interior de nuestro país va a ser fundamental para que todas las personas migrantes puedan empezar a rehacer su vida en México en lo que se dirimen las negociaciones. Va a haber acceso a toda la red del Instituto Mexicano del Seguro Social y a los derechos y seguros que ello conlleva. Se van a instalar 9 puntos en las principales ciudades fronterizas para repatriación, desde donde se van a poder agilizar los procesos para que aquellos connacionales que lleguen en una situación de irregularidad respecto a su situación migratoria, porque a lo mejor nunca la regularizaron allá, pero tampoco tienen los documentos para tener personalidad jurídica en México, se puedan acelerar dichos procesos con todas las instituciones que tiene el Estado mexicano. Y yo hago énfasis en eso. Va a haber y hay un Estado presente que va a atender la mayor crisis migratoria que probablemente vaya a tener este país en muchísimos años. Ahora, también es cierto que si analizamos a la luz de los años las deportaciones, no necesariamente es tan cierto que en este caso Trump como perro esté ladrando y se estén llevando a cabo dichas deportaciones. En su primer cuatrienio, por aquí traigo el dato, Donald Trump repatrió o deportó a 766,055 personas, pero si lo comparamos con Barack Obama, con Bush o incluso peor con Bill Clinton, la realidad es que la proporción tampoco es tan grande. Entonces México tiene que ser muy cauteloso y analizar muy bien de hasta dónde al Estado estadounidense le alcanza para realizar estas deportaciones masivas y hasta qué punto también es conveniente para su propia economía para que no se den un balazo en el pie. Ojo, ahí hay que considerar algo. Donald Trump parece estar dispuesto a llegar a lo que sea para cambiar el régimen político en Estados Unidos. Y por supuesto el fenómeno migratorio va a ser una de sus principales anclas como en política nacional para llevar a cabo dicho cambio. Entonces, esas me parecen que tendrían que ser las líneas estratégicas hacia donde se debería conducir el gobierno de México. La planeación, sobre todo, la promoción de los derechos humanos y la garantía de un Estado presente que le brinde a los paisanos que retornen todas las facilidades para que puedan tener un proceso de reinserción en un país que también es su casa y que es su lugar de origen. ¿De qué hablamos de facilidades? Por ejemplo, el programa de Internet que se está implementando para que tengan conectividad. En los albergues o digamos en los centros donde se va a procesar, va a haber comidas de tiempo completo, digamos, va a haber un desayuno, va a haber una merienda y va a haber una cena balanceada, es decir, tiene que haber un Estado que garantice derechos ante la afrenta de los Estados Unidos. Y por el otro lado, por supuesto, tenemos que ejercer nuestras propias posiciones de negociación. Ya lo comentaba en algún momento el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y la misma presidenta también lo ha retomado. México podría responder también con aranceles en una política que en relaciones internacionales llamamos espejo de respuesta, porque en realidad a ninguno de los dos países nos conviene. Tenemos que entender, y creo que esa es una posición que México debe utilizar mucho, que fruto de los años de relación, nuestro país es absolutamente interdependiente de los Estados Unidos como ellos lo son de nosotros. En materia cultural, en materia gastronómica, económica, política incluso, hay una muy fuerte relación que es imposible separar. Entonces, a partir de esa cercanía y de esa interdependencia, México tiene que seguir jugando sus cartas y creo que ya lo hemos hecho. Falta ver cómo lo haremos con el Trump revolucionado, ¿no? Que está llegando ahora a la Casa Blanca, mucho más potenciado. Eso es verdad. Oye, este punto que mencionas y que también lo planteabas al principio de tu excesa interpretación, querido, eh, reconfigurar el espacio político Trump, porque a final de cuentas, como bien dices, en una guerra comercial, una guerra de aranceles no gana nadie, esa es la realidad. Y hay un golpeteo constante que afecta a diversos sectores. ¿Por qué lo hace Trump entonces? ¿Por qué eleva tanto la apuesta a Trump? ¿Qué es lo que busca a final de cuentas en el marco de un mundo multilateral que es muy diferente al que lo recibió en el 2017? Yo esto te lo respondería en dos ejes.
El primero, porque Trump no es la causa, Trump es un síntoma de un sistema político en decadencia. ¿Y por qué decimos que está en decadencia? Porque es, por plantear un ejemplo puntual, una de las pocas potencias en el mundo que no tiene un sistema de salud que funciona, sino es que la última. Y esto lo podemos ligar a toda la problemática que hubo o que hay con el tirador y las aseguradoras que han hecho y deshecho a su gusto en los Estados Unidos. Entonces hay un sistema político que está roto, cuyo bipartidismo ya no responde a las necesidades del pueblo estadounidense. Y además, como segundo eje de la respuesta, yo te diría que Trump ya no tiene el incentivo de la reelección, por lo menos hasta ahora en la Constitución de los Estados Unidos se establece en una de las enmiendas que ningún personaje podrá ser presidente de los Estados Unidos en más de 2 ocasiones. Con esta interpretación, Trump estaría cumpliendo su segundo mandato y hasta el día de hoy no podría presentarse a uno tercero. Entonces, digámoslo en términos retóricos, ya no tiene ninguna palanca que lo frene buscando la reelección que sí tenía en el periodo de 2016 a 2020. Entonces, son esos los dos grandes ejes de los que yo creo tendríamos que analizar por qué Trump está tratando de romper con el sistema político estadounidense y lo está logrando. La victoria que logró ya no solo en el colegio electoral, sino en el voto popular es aplastante y es sintomática de todo un proceso de decadencia del sistema político estadounidense, donde los demócratas se alejaron de los sectores más populares, se alejaron de la clase obrera estadounidense, se alejaron de aquellos sectores que no consideraban, digamos, base o fundamentales en su quehacer político, en estados como Arkansas, o sea, de ese pueblo blanco trabajador estadounidense, los demócratas se alejaron absolutamente y se enfocaron, digamos, a políticas secundarias de corte mucho más liberal, pero sin resarcir o sin garantizar derechos que son fundamentales. El tema de la economía, de la inflación, digamos, hubo un descuido absoluto de sus programas de gobierno al tiempo que operaban políticamente al interior de su partido para evitar que aquellos cuadros o aquellos perfiles que sí prometían una renovación del sistema político, pero no minando derechos, sino ampliándolos, y voy a citar el caso de Bernie Sanders, nunca tuvieran oportunidad de competir con esto que se llama el deep state o el estado profundo de los Estados Unidos. La imagen y Trump tampoco resulta un rompimiento con eso, aunque retóricamente diga que sí. La imagen de que veamos a 4 multimillonarios atrás de él, llámese Mark Zuckerberg, llámese Bezos o llámese como se llamen, cada uno de ellos, nos demuestra que el imperio también está, digamos, subordinado al poder económico. Entonces, ahí hay un elemento de análisis muy interesante también. Entonces, en la retórica, Trump rompe con todo el esquema, digamos, bipartidista, al tiempo que sus amigos, los multimillonarios, van a seguir mandando sobre la Casa Blanca y sus intereses. Esos serían, yo creo, los dos grandes ejes que explican el fenómeno Trump tan agresivamente y tan repentinamente. Por supuesto, el caso de Biden como presidente era una cosa evidente. Te pones tú en el papel de un votante estadounidense y te ponen a un fascista antiderechos y del otro lado la opción demócrata, cuyo mayor problema, en mi opinión, es que no representaban nada. Un poco el mismo problema que tiene la oposición en México, que no tienen ningún proyecto de país y que quien lo tenía se hizo todo para evitar que pudiera competir dentro de la toma de decisiones demócrata. Entonces, yo creo que los procesos políticos solo a la luz de los años vamos a poder estudiarlos y a sacar conclusiones, como sucede con la Cuarta Transformación en México, como ha sucedido, por ejemplo, con Lula en Brasil. Solo a la luz de los años somos capaces de sacar conclusiones. Creo que esas conclusiones en el futuro respecto a Estados Unidos serán que los demócratas son muy responsables respecto a lo que está pasando y que en esta reconversión del sistema político ellos tendrán que reinventarse para representar a grandes mayorías y a lo que en verdad les importa. Yo creo que esos son dos ejes fundamentales. Ahora, México ya está acostumbrado, estimado Jesús, a lidiar con el imperio. En ese sentido, personalmente no me encuentro tan preocupado. A Trump ya lo lidamos, lo llevamos una vez, se evitaron la imposición de aranceles con aquellas negociaciones, como recordaremos con el presidente López Obrador, y creo que ha sido muy positivo que dentro de todos los niveles políticos se ha cerrado filas con el Poder Ejecutivo y con lo que representa a nuestro país. Acabamos de ver la reunión que tuvo la presidenta con todos los alcaldes del país y con algunos gobernadores también por ahí, digamos, en una imagen de mucha unidad política, entendiendo que cuando se trata de soberanía, autodeterminación
y los derechos de nuestros compatriotas podrían estar en juego en Estados Unidos, es mucho más importante mantener por enfrente el interés nacional de México. ¿Y cuál es el interés nacional de México? Garantizar que haya, sí, una relación de cooperación y en donde podamos encontrar áreas de oportunidad y de encuentros comunes, como puede ser el tema de la seguridad, pero eso jamás debe pasar por encima de la soberanía, que no es otra cosa más que la capacidad que tiene un Estado de tomar decisiones sobre su territorio, sobre su población y sobre todo aquello que le aqueja a la gente. Entonces yo creo que ha sido muy inteligente decir, a ver, vamos a conversar respecto a lo que a ambos nos preocupa. Porque tanto estadounidenses como a mexicanos nos preocupa el tema de la violencia, pero vamos a poner las cartas sobre la mesa. Por ejemplo, en el tema de la orden ejecutiva de designar como terroristas a grupos de la delincuencia organizada, a grupos del narcotráfico. Eso también podría tener implicaciones en que todas aquellas empresas armadoras que de forma legal o ilegal están proveyendo de armas a estos grupos, podrían ser también considerados como grupos terroristas. Entonces, México tiene que seguir jugando esas cartas, es decir, la generación de violencia no es única y exclusivamente en México, obedece a una demanda de drogas en Estados Unidos, a altos índices de consumo, y obedece al tráfico ilegal de armas que todos los días, auspiciado por muchas autoridades estadounidenses, entra a nuestro país. Y entonces también es un tema que nos aqueja a nosotros y que nos preocupa. Pero nos preocupa porque hay una relación de interdependencia, no porque sea única y exclusivamente responsabilidad de México. El día que vamos a terminar con el fenómeno, digamos, de la violencia a nivel regional, va a ser el día que nos logremos poner de acuerdo en México y en Estados Unidos respecto a cómo vamos a atacar coordinadamente el problema. Pero lo que hoy se está intentando hacer es responsabilizar a nuestro país absolutamente de todo. Y la verdad es que eso es una visión simplista de las cosas que nada va a beneficiar ni a Estados Unidos ni a México. Entonces yo creo que el gobierno mexicano hace muy bien en poner ahora sí que los puntos sobre las IES en cuestiones que tienen que resolverse también del otro lado de la frontera y que tenemos que ser muy claros respecto a ellos. Los niveles de violencia que ha alcanzado este país no serían posibles sin la cooperación de las empresas de armamento que producen armamento en los Estados Unidos y sin la legislación que tienen también. Ahí los republicanos tendrían que ser responsables y realistas. ¿Quieren disminuir la violencia porque lo consideran una amenaza no solo a su país y a toda la región? Perfecto. Empiecen por casa, porque todas esas armas son las generadoras de dicha violencia. Entonces, digamos, por más que los narcos quisieran armarse, es ahí por donde tienes que entrar, por inteligencia financiera y sobre todo por inteligencia en el tema del tráfico. Claro. Mi querido Andrés Páez Díaz Infante, internacionalista, analista político, ha sido un placer platicar contigo, María. escucharte y que nos permitas aprender de ti, querido. Al contrario, aprender yo de ustedes, de todo tu auditorio y espero que pueda ser la primera de muchas colaboraciones. Te mando un fuertísimo abrazo, Jesús, y una felicitación por el periodismo libre que haces, que tan necesario es en este país.